¿Qué tal? Ya estamos de nuevo, ahora en la octava sesión de nuestra materia de investigación operativa. Lo que vamos a ver esta ocasión son tres problemas ya prácticos. Nos vamos a situar ya en la toma de decisiones de un administrador, siempre recordando que la parte cuantitativa es solamente una cualidad, es solamente una herramienta. Ahora también tiene que ver la capacidad de ustedes. Conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta de ello. En la toma de decisiones es fundamental. Si el caso, la herramienta de investigación de operaciones, solamente un eslabón de una cadena grande, ¿no?, de implicaciones para la toma de decisiones. Más adelante trabajaremos con ese punto. Vamos entonces a ver lo que vamos a desarrollar en esta sesión de introducción a la programación lineal. Seguimos en la unidad 2. Vamos con la aplicación de programación lineal para resolver problemas decisorios múltiples. El caso de un intervalo. A pesar de tener un nombre muy grande, muy rimbombante, la situación es muy sencilla, ¿no? Podemos nosotros decir que en la toma de decisiones de cualquier empresario, de cualquier administrador, que se sitúa todos los días, casi a momento, se dan una toma de decisiones que pueden implicar beneficios, pérdidas, o bueno, en casos muy raros, ni uno ni lo otro, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta que nuestras decisiones, cualquiera que tomemos, tienen implicaciones. Luego entonces, sí es aceptable que podamos nosotros pensar muy bien las cosas antes de decidir, sobre todo cuando en nuestras manos está el futuro de muchísimas personas. Ese es el primer caso. El segundo caso que les voy a desarrollar ya son modelos financieros de múltiples periodos. Aquí es algo que a mí me apasiona, algo que yo he trabajado en varios momentos con eso, y tiene que ver con las crisis financieras, con los momentos financieros, en donde ya ese planteamiento financiero se puede dar en diferentes periodos, ya no solamente en uno específico, ¿no? Y lo podemos ver en perspectiva también, ¿no? Esos modelos financieros van a ser algo destacable. Y por último vamos a ver una programación del trabajo según múltiples periodos. En este caso es muy sencillo. Ustedes como administradores también deben de valorar el tiempo que los trabajadores le van a invertir a la empresa. Y para ello está esta programación del trabajo, según múltiples horarios, múltiples tiempos, múltiples momentos. Ya decía Albert Einstein hace ya algunos ayeres que el desarrollo de la cuarta dimensión estaba en función justamente de la variable tiempo. Hubo una discusión tan enorme por espacio de 2 siglos en cuanto a la cuarta dimensión, que llegó a su clímax justamente a inicios del pasado siglo, y quien dio la pauta ya para terminar con ese paradigma fue Albert Einstein, mencionando que era el tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión. Muy bien. Vamos entonces a comenzar la aplicación de programación en la toma de decisiones, en este caso múltiples periodos, un modelo de intervalo. Un modelo de intervalo no es otra cosa más que establecerlo en un espacio de tiempo, ¿no? Podemos nosotros hablar de un día, una semana, un mes, ¿no? Situarlo de esa manera, ¿no? Un intervalo de tiempo o un intervalo puede ser de 1 a 2, de 1 a 5 en la recta, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero antes de
plantearlo de esa manera, podemos nosotros trabajar con la toma de decisiones. Ustedes saben que es una selección entre diversos cursos de acción basado en un conjunto de criterios, fundamentalmente de la empresa, para alcanzar un objetivo muy específico, ¿no? Esta toma de decisiones también es un término que generalmente se asocia a 5 etapas del proceso de resolución de problemas, aunque yo lo amplío a 7, y si ustedes me presionan un poco, inclusive son 8. Los vamos a ver muy rápido, no me puedo detener en eso. Entonces, la toma de decisiones se inicia al identificar un problema. Siempre, como buenos administradores, como buenos empresarios, van a detectar algo. Siempre no les va a gustar alguna situación determinada. Recuerden que el proceso de producción es muy vasto, ya sea en el área justamente productiva, en el área de mercadotecnia, en el área de personal o en el área financiera. No sé, es muy vasto. Y si ustedes controlan o intentan administrar una empresa grande, más a mi favor, ¿no? Si se tiene la verdadera capacidad, van a ustedes a poder desarrollar apropiadamente cada uno de los sectores, de las direcciones, de los departamentos. Y no quiere decir que ustedes tomen el lugar de sus colaboradores, ¿no? Lo más sencillo es decirles, me parece que también puede haber esta otra alternativa, puede haber este otro proveedor, puede haber esta otra forma de resolver o de trabajar, ¿no? Pero siempre esa creatividad, siempre ese plus, ¿no? Que nos permita seguir creciendo, seguir avanzando, ¿no? Entonces aquí en la toma de decisiones siempre partimos de un problema, o aunque no se tenga un problema, cuando ya se tiene muchísima capacidad, uno encuentra ya un problema de decir, ¿por qué el Producto Interno Bruto de México es de 1.1 billones de dólares? ¿Y por qué no de 1.5 o 2 billones de dólares? ¿O por qué no de 3 o por qué no de 5 billones de dólares? Aunque estuviéramos de forma adecuada, ¿por qué no plantear inclusive un aspecto más allá de donde nos encontramos, aún en una situación favorable del mercado o de beneficio? Una buena rentabilidad ya es del orden del 10 al 15%. Pero si ustedes logran una rentabilidad en su empresa de un 20 o 30%, eso es extraordinario, ¿no? Bueno, eso puede ser una buena meta. Entonces, los problemas no implican, hay algunos problemas que no implican más que un criterio de decisión. Se les llama criterio único, de decisión de criterio único, pero la mayoría de ellos son casos contrarios y se les denomina, se les llama criterios múltiples o problemas de decisiones multifactoriales o multicriterio, ¿no? Aquí tenemos rápidamente las 7 etapas, no solamente 5. Yo encuentro que primero es su creatividad o la definición de un problema. Yo estoy aquí y yo quiero llegar hasta allá. Y si estoy allá, yo quiero llegar hasta más allá, ¿no? Entonces ya es un problema. El segundo es identificar cuáles son las vías de solución, las vías alternativas, ¿no? El siguiente, determinar dentro de esos criterios cuál es el idóneo. El cuarto, evaluar esas alternativas. Y es aquí donde entra en la evaluación, entran diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes elementos. Entra aquí la investigación operativa, en la evaluación de los diversos cursos de acción que puede tomar nuestra decisión, nuestra empresa. Y de ahí hay que elegir uno de ellos. Después de que se elige, hay que implementar esa decisión. No es solamente encontrar la solución, sino también puede ser todo un arte poderlo implementar, ¿no? Y el último hasta aquí es evaluar los resultados. Dentro de esta evaluación podemos también hacer uso de elementos matemáticos, podemos hacer uso de algunos sistemas de control, etcétera, etcétera. Pero yo incorporaría un octavo, que es la retroalimentación.
Después de haber ustedes logrado, triunfado sobre un problema, habría que aprender muy bien de ese problema. Y aunque no hubiera sido positivo, hubiera sido negativo, también hay que aprender mucho más de los aspectos negativos, ¿no? O bueno, tal vez equilibradamente de los dos, ¿no? Ya les había yo dicho en sesiones pasadas que en la investigación, no solamente en la investigación operativa, sino en el conocimiento en general que hemos nosotros construido, no solamente es aceptable la hipótesis que llega a buen término en cuestiones de que efectivamente nuestra apreciación fue correcta, sino también en el sentido negativo, ¿no? Nuestra apreciación de decir que el PIB podía lograr 5 billones de dólares en vez de 1, y finalmente logramos solamente 3 billones de dólares, pues habría que aceptar que nos equivocamos, ¿no? Bueno, todo el mundo comete errores. Continuamos. Las 3 primeras fases constituyen a la estructuración del problema. Esta fase del proceso puede asumir 2 elementos básicos, la cuantitativa y la cualitativa. El análisis cualitativo se basa primordialmente en el razonamiento y en la capacidad de análisis que tengamos nosotros, ¿no? Ese feeling. Cuando se utiliza el enfoque cualitativo, el analista se concentra en los hechos o datos asociados al problema o alrededor del problema y desarrolla expresiones matemáticas que pueden describir los objetivos, las restricciones, las relaciones existentes en el mismo problema. Después, utilizando métodos ahora sí cuantitativos, el analista ofrece una recomendación con base en esos aspectos del problema, simbolizando, ¿no? Planteando ya una ecuación. Y de ahí viene entonces el ambiente de decisión. El análisis de decisión implica el uso de un proceso racional para seleccionar la mejor alternativa. La bondad de una alternativa seleccionada adecuadamente depende de la calidad de los datos y depende también de la capacidad de uno. Sí, finalmente ustedes tienen colaboradores capaces y les dan todo lo necesario, todos los elementos, y finalmente son ustedes los que están fallando porque no encuentran cómo amalgamar todas estas cuestiones. Bueno, habría que trabajar con uno mismo entonces, ¿no? Desde este punto de vista, un proceso de toma de decisiones cae en 3 categorías. La primera es de baja incertidumbre, en la que se conocen casi todos los datos, ¿no? Y de esa manera podemos controlar la situación, entre comillas. La toma de decisiones de bajo riesgo, en la que los datos se describen mediante distribuciones de probabilidad. Quiere decir que nosotros también lo hemos ahorita incluido dentro de nuestro análisis cuantitativo los elementos de probabilidad, pero siempre hay esa cuestión de probabilidad, ¿no? Yo tengo probabilidad de éxito de un 5%. Ah, caray, pero si le echo ganas, tal vez incremente a un 20%. Si hago esto, puedo incrementarlo a un 40%. Si maniobro de este lado, un 50%, etcétera, etcétera. Es no sé, el dinamismo que uno le impregna a las cosas. Con base en ello, nuestras probabilidades de éxito serán mayores. Esa creatividad que salga, ¿no? Y finalmente la toma de decisiones de bajo incertidumbre, de mayor incertidumbre, en la que no es posible asignar los datos relativos que representan el grado de relevancia en el proceso de decisión. Ahí es mayor incertidumbre. Imagínense ustedes que no tienen ni los datos, no tienen ni los elementos y es muy difícil incorporarse en esa situación. Imaginemos el caso de la cuestión política. Una cuestión política es ajena a la empresa, pero si ello le está pegando demasiado, eso es de una altísima incertidumbre, porque nosotros no controlamos, bueno, entre comillas, las empresas micro, pequeñas y medianas no tienen influencia en la política, y entonces si le está pegando el IETU, si le está pegando el alza de las gasolinas,
será difícil poder resolver esa situación porque está fuera de nuestro alcance y es de altísima incertidumbre, ¿no? Entonces, vayamos ya al análisis de las decisiones multicriterio. Que siempre en la vida vamos a enfrentarnos a este tipo de análisis multicriterio o multifactorial, en donde no solamente habría que considerar un aspecto, sino hay que considerar varios, ¿no? Un problema de decisión puede considerarse como un problema multicriterio si existen al menos dos criterios en conflicto, encontrados, y al menos también dos alternativas de solución, ¿no? En otras palabras, en un problema de decisión multicriterio se trata de identificar la mejor o las mejores soluciones considerando simultáneamente múltiples criterios en competencia. ¿A qué nos referimos con eso? También cuando nosotros incorporamos ya un intervalo también implica un margen de maniobra, ¿no? En donde podemos nosotros establecer que si cae nuestra decisión dentro de ese margen de maniobra, entonces ya no solamente es una decisión, pueden ser dos decisiones que caen dentro de ese mismo intervalo o dentro de ese margen de maniobra que nosotros hemos impuesto o que la misma empresa, con base en sus políticas, lo ha planteado, ¿no? Entonces, los criterios se dicen que pueden encontrarse estrictamente en conflicto, lo que se traduce en que el incremento en la satisfacción de uno implica el decremento de la satisfacción del otro. La toma de decisiones multicriterio ha desarrollado una personalidad propia que utiliza la terminología específica que incluye conceptos nuevos, ¿no? Entonces, ese nombre rimbombante que aparece al principio es muy sencillo. Estos modelos de intervalo, estos modelos en donde puede caer en nuestra área de solución ya no solamente uno sino dos. Ya lo habíamos visto también en algunas sesiones anteriores, caen 2, 3, 4, 5, pero dentro de ellas habría que ver cuál es la más acertada, puede ser la más viable, aunque finalmente puede caber la posibilidad de similares probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, métodos de evaluación y decisión multicriterio. Los métodos de evaluación y decisión multicriterio comprenden la selección entre un conjunto de alternativas factibles, la optimización con varias funciones objetivo y además simultáneas, un agente decisor y procedimientos de evaluación racionales y consistentes. Aquí obviamente podríamos nosotros ya incluir no solamente una ecuación o objetivo, sino podríamos incluir dos y tendríamos nosotros que optimizar. Sus principios se derivan de la teoría de matrices, teoría de grafos, teoría de las organizaciones, teoría de la medida, teoría de las decisiones colectivas o de la investigación de operaciones y de la economía. Los métodos de evaluación y decisión multicriterio sirven para hallar soluciones posibles, pero no necesariamente óptimas en un primer momento, ¿no? Ya les decía yo que pueden ser 2 o 3, pueden ser viables. El siguiente paso de optimización puede ser, son otros procedimientos que hay que incorporar, pero finalmente, si nosotros vamos paso a paso, no tendríamos ahorita que complicarnos la existencia en ese punto, ya lo vamos a hacer más adelante, ¿no? En función de las preferencias del decisor y de objetivos predefinidos, usualmente conflictivos, el problema central de los métodos multicriterio consisten en seleccionar las mejores alternativas, aceptar alternativas que parecen buenas y rechazar aquellas que parecen malas, generar una ordenación, un ranking de las alternativas consideradas de la mejor a la peor. Para ello han surgido diversos enfoques, métodos y soluciones. Cuando la solución objetivo toma un número infinito de valores distintos que conducen a un número infinito de alternativas posibles del problema, a eso se le llama decisión multiobjetivo. Aquellos problemas en los que las alternativas de decisión son finitas
se denominan problemas de decisión multicriterio discretas. Son problemas, son los más comunes, estos problemas son los más comunes en la realidad. Eso ya se los había yo manejado. Entonces, los métodos de decisión multicriterio discreto se utilizan para realizar una evaluación y decisión respecto de problemas que por naturaleza o diseño admiten un número finito de alternativas de solución, a través de un conjunto de alternativas estable, generalmente también finito, soluciones factibles que cumplen con las restricciones posibles o previsiones. Se asume a cada una de ellas que tenemos nosotros identificadas perfectamente, ¿no? Aunque no son necesariamente conocidas de manera exacta y completa todas sus consecuencias cuantitativas y cualitativas, ¿no? Cuando nosotros vamos, imaginemos, a comprar un automóvil, nosotros vamos finalmente a plantear que pueden ser varios modelos, ¿no? Y dentro de nuestro presupuesto puede rondar en un intervalo de los 200 a los 300,000. Podemos encontrar o pueden caer dentro de ese rango, dentro de ese intervalo, X cantidad de automóviles. Pero entonces ya los que rebasan los 300,000 o los que están por debajo de los 200,000, esos no los vamos a considerar dentro de nuestro planteamiento, ¿no? Nada más la toma de decisiones es de 200 a 300,000. Y obviamente, como somos algo materialistas, pues casi que se está acercando a los 300,000, ¿no? Sin embargo, no necesariamente lo más caro puede ser lo mejor, ¿no? También puede haber algún buen carro de 210,000, 215,000, sin tener que llegar a los 299,000 pesos, ¿no? Pero para eso habría que incorporar algunos criterios. Cuando ya se tiene enumerados cuáles son las soluciones que caen dentro de nuestro intervalo, en ese momento nosotros vamos a tener que poner algunos criterios. Sin necesidad inclusive de una función objetivo, podemos nosotros poner una serie de criterios que puedan valorar, que puedan darle X número, X ranking a cada uno de nuestros automóviles, ¿no? Un conjunto de alternativas estable, generalmente finito, soluciones factibles que cumplen restricciones posibles o previsibles. Se asume que cada una de ellas es perfectamente identificada, aunque no necesariamente conocidas de manera exacta. Una familia de criterios de evaluación, atributos, objetivos que nosotros le podemos poner, que permiten evaluar cada una de esas alternativas, sus consecuencias conforme a los pesos o ponderaciones. Aquí nosotros también en economía, lo que hacemos con la inflación es que damos ponderaciones a cada uno de los 8 grandes rubros en donde dirigimos nuestro gasto, nuestro consumo. Entonces, esas 8 grandes ramas le damos diferentes ponderaciones. Por eso es que cuando nosotros observamos que la canasta básica ha aumentado en un 30 o hasta en un 40%, no vemos que le pegue de forma directa a la inflación, le pega de forma indirecta. ¿A qué me refiero? Aunque haya crecido 40%, le pega, no sé, en un 0.4%, ¿no? Más o menos en ese sentido. Entonces, tienen que aumentar también el gas, tienen que aumentar el transporte, tienen que aumentar la vestimenta, las colegiaturas, para que entonces ya le pegue a todas las demás ponderaciones y pueda de esa manera asumirse una mayor inflación. Es así como lo hacemos y es así también como ustedes lo pueden hacer en la valoración de toma de decisiones con múltiples periodos y criterios. Una matriz de decisión o de impactos de resumen que resuman la evaluación de cada alternativa conforme a cada criterio. Una valoración precisa o subjetiva de cada una de las soluciones a la luz de cada uno de los criterios. La escala de medida puede ser cuantitativa o también cualitativa. Hay algunas cosas que no las podemos nosotros cuantificar, entonces le tendríamos nosotros que poner alguna cualidad. También puede ser en el automóvil, ¿no? Decir, es que a mí me gusta el color negro. Si el automóvil, la marca y el modelo que yo busco no es de ese color, entonces le voy a poner un margen de error, un margen negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cualidades o criterios es que mi automóvil sea negro.
¿no? Una metodología, bueno, de cada una de las soluciones a la luz de cada uno de los criterios. La escala de medida puede ser entonces cualitativa o cuantitativa y las medidas pueden expresarse en escala cardinal, razón o intervalo, ordinal, nominal y hasta probabilística. Aquí sí metemos la probabilidad ya. La metodología o modelo de agregación de preferencias en una síntesis es una síntesis global, una ordenación, clasificación, partición o simplemente jerarquizar, una jerarquización de los valores, en este caso de los automóviles. Un proceso de toma de decisiones, contexto de análisis en el cual se lleva a cabo una negociación consensual entre los actores interesados, analista, experto, decisorio, usuario, también pueden entrar en los multicriterios, decisiones multicriterios. Cuando nosotros estamos tomando una decisión, estamos negociando algo, también podemos nosotros, si tenemos 2 o 3 alternativas, podríamos también valorarlas. Y finalmente, si el tiempo se nos agota, tendremos que hacerlo en ese momento, ¿no? Ver cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son lo que nos están planteando. En este caso puede ser nuestro cliente, nuestro proveedor o nuestro inversionista. Ver cuáles son las alternativas y valorar cada una de ellas en cuanto a los criterios. Finalmente puede ser un criterio muy válido en la cuestión económica o monetaria, ¿no? En el caso del inversionista, manejar ya un margen de beneficio o de interés de arriba del 8% puede ser ya muy alto, ¿no? Entonces, podemos nosotros incorporar un criterio rapidísimo de decir que arriba del 5% pues anual nos resultaría difícil de pagar, ¿no? Puede ser, ¿no? Bien, los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio discreto son ponderación lineal, un scoring, es algo así como una jerarquización, la utilidad multiatributo también con base en algunas cualidades que tienen en este caso los automóviles, relaciones de superación y el proceso de análisis jerárquico, ¿no? Establecer entonces cada uno de estos métodos o técnicas nos puede ayudar, ¿no? Es muy difícil también entremezclar, lo mejor sería retomar cualquiera de ellos, ¿no? Ahorita el que les he manejado también es el proceso de análisis jerárquico, ¿no? Ver cuál es el que tiene mayor ponderación, cuál es el que tiene mayor valoración. A continuación, exponemos fundamentos de un modelo de riesgo del tipo de cambio desarrollado por un grupo de investigadores. Bueno, hasta aquí la aplicación de la programación lineal para resolver problemas de decisiones múltiples, un modelo de intervalo. Después de este punto, aquí vemos la escuela, profesor y los cursos. Vamos con los modelos financieros de múltiples periodos. Aquí en estos modelos vamos a trabajar con algunas pequeñas variables. En este caso, este es un modelo de riesgo del tipo de cambio, desarrollado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de estimar la probabilidad de riesgo cambiario en los países del área latinoamericana. Ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente ya casi 40 años, cuando el tipo de cambio, que en aquel entonces era fijo y comenzó a ser flexible, esa flexibilidad se planteaba como una solución o una panacea de decir que el mercado es más, digamos que más capaz, más eficiente que las personas o que el mismo Estado. Por lo tanto, si habíamos ya contemplado graves errores o graves fallas, nos había llevado a una crisis, le llamábamos también estanflación hacia los 70s, algunos colegas economistas plantearon que la liberalización y la desregulación del sistema financiero era la panacea. Entonces, soltando las amarras del tipo de cambio, de la tasa de interés, automáticamente iba a eficientarse, se iba
a equilibrar, iba a llegar a un punto de equilibrio, a un tipo de cambio idóneo para que se den las transacciones a nivel internacional. El problema es que las bases, las raíces y los planteamientos eran falsos, ¿no? Pero bueno, a pesar de que eran falsos los planteamientos económicos del equilibrio, pues estos compañeros se les dio el Premio Nobel de Economía, ¿no? Pequeño detalle. Toda la corriente neoliberal ha recibido X cantidad múltiple de premios a nivel internacional. La mayoría de los premios Nobel en los últimos 20 años han sido justamente para los neoliberales, los últimos 30 años, 35 años, desde casi 40 años, desde Hayek, Friedman y compañía. Todos ellos se plantearon que la liberalización, el neoliberalismo y que el Estado era un mal, en algunos casos un mal necesario, pero que en la cuestión económica sí lo podíamos evitar y a toda costa teníamos nosotros que corregir esa falla. Bueno, se corrigió y en vez de llevarnos a un planteamiento de equilibrio, la situación del tipo de cambio, de la tasa de interés y de la economía llegó a un colapso mayor, ¿no? Ahora ya tenemos los fundamentos y tenemos también las evidencias. Bien, la muestra con la que se ha trabajado abarca el periodo que comprende de la década de los 90, años en los que el importante aumento de los movimientos de capitales entre países provoca mayores episodios de inestabilidad financiera. A periodo histórico, el modelo ha sido capaz de predecir el 80% de las crisis. Actualmente el modelo se viene aplicando mensualmente y de forma ininterrumpida para la estimación del riesgo cambiario para la economía latinoamericana. Puede sospecharse que las actuales crisis financieras son un signo negativo del actual sistema económico internacional basado en esos principios falsos neoliberales próximos al laissez-faire, laissez-passer y aplicación en un entorno general de la globalización en donde no se llega a un equilibrio. Sintetizado, para no meterme mucho en esto y lo puedan ustedes entender, lo que ocurre es que el mercado cuando nosotros liberamos, en este caso, la oferta y la demanda, de este lado tenemos el precio, de este lado tenemos la cantidad, no se llega a este punto de equilibrio. Esto es lo que sintetizamos como el mercado, en este caso el mercado financiero. No se llega a este equilibrio de forma automática. ¿Cuál es la variante que jamás pudieron observar todos los neoliberales y neoclásicos y clásicos? Es que este equilibrio se rompe cuando se incorpora lo que conocemos como la propiedad privada. Cuando incorporamos un poco la avaricia, cuando incorporamos un poco la cuestión de intereses, entonces esos intereses van a moverse justamente en sentido contrario, no para llegar al equilibrio, sino para llegar justamente lo que se tiende no es al equilibrio, sino al desequilibrio. Por eso es que cuando el Estado intervenía en la economía, intervención, funcionaba un poco la economía, porque amarraba un tanto los intereses de unos cuantos y de esa manera se equilibraba un poco la situación. Eso ya lo había visto, se había adelantado un poquitito Keynes. Obviamente no había planteado esto. Esto viene de un personaje de la Revolución Francesa que se llama
ni más ni menos que Juan Jacobo Rousseau. Eso viene de Juan Jacobo Rousseau. Estaba bien en claro que la propiedad privada, cuando se mete en la economía, rompe el esquema completamente, lo rompe. Ese desequilibrio lleva entonces a crisis económicas, ¿no? No solamente la lucha de clases se deja ver en la parte política, ¿no? En la parte social, sino fundamentalmente en la economía misma se deja ver. ¿Cómo se deja ver esa lucha de clases, esa contradicción? Justamente en el desequilibrio. Si el Estado no interviene en el mercado se llega a una completa anarquía, ¿no? Es más o menos lo que tenemos, ¿no? Ahorita está bien planteado que en los últimos 40 años hemos tenido pues tranquilamente más de 150 crisis financieras, y en los pasados, ¿qué será? De 1975 a 1945, en ese lapso, tuvimos más o menos como 5 crisis financieras, ¿no? De 5 a 150. Aquí está entonces, ¿no? Si el Estado interviene en la economía, hay 5 crisis. Entonces quiere decir que tendría que intervenir más. Pero si el Estado también desaparece, nos vamos hacia un desequilibrio. Entonces, aquí el modelo, quería plantear tanto ello, la antigua idea de laissez-faire, se renueva y constituye el paradigma de la eficiencia económica, se supone. Hay que dejar actuar a los mercados, no ya a un nivel nacional, sino también mundial. Debe permitirse que las ventajas comparativas hagan su trabajo y de asignación y especialización, y que la competitividad sea la ley fundamental del juego de los intercambios mundiales. Bueno, ya lo hicimos y estamos en situaciones más desfavorables. Esta apuesta por la libertad y la globalización ha significado un importante incremento de los intercambios de bienes y servicios, pero ha sido mucho más notable el crecimiento de los flujos de capitales. O sea, tenemos más dinero y más pobreza. Hay un flujo de capitales inmenso. En algunos estudios se trabaja con que los capitales en el sector bursátil son tranquilamente de 10, Krugman llega a decir hasta que son 50 veces la producción. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es un servicio, ¿no? Ofrecer un servicio. Eso genera de alguna manera expectativas de crecimiento económico, ¿no? Pero reales. Entonces, el conjunto de todas estas actividades económicas a nivel planetario giran en torno más o menos a los 60 billones, un poco más de 60 billones de dólares. Pero en el sector financiero giran tranquilamente 600 billones de dólares. 600. Eso sí es verdadera inflación. Una de las cuestiones fundamentales que se dejan ver con esto es que la inflación, parte de ella, porcentaje amplio, es justamente provocado por la ambición del mismo inversionista o empresario. Si no fuera tan desmedida esa ambición, inclusive en los mercados, cuando le pegan a un número, a una fichita, a un papelito, a una acción, a un producto financiero, si no especularan tanto con ello, entonces no se elevaría, no se llegaría a esos rangos. Pero es un gigantesco hoyo negro que se alimenta justamente de capitales, se alimenta de la expectativa de seguir creciendo, porque de esa manera ellos van ganando, pero ya no van ganando en el sentido productivo de crear bienes y servicios, sino van ganando con base en las expectativas de sus papelitos que se llaman acciones, que se llaman bonos, que se llaman deuda hasta pública, y que esa deuda pública puede estar estimada en mayor dinero, quiere decir que ellos pudieron ganar, pero en detrimento de países enteros,
Ahí está entonces las raíces de por qué está quebrada Europa. Pero también las raíces es que todo este juego depredador no es ni más ni menos que un juego maquiavélico que ellos mismos crearon desde hace 500 años. Nada más que hasta ahora que soltaron las amarras, que soltaron y liberalizaron al sector financiero, pues dijeron, pues de aquí somos, dicen los banqueros, dice sector bursátil, de aquí somos y vamos a poder explotar ya no solamente al oprimido, ya no solamente a las empresas, sino también a los países, ¿no? Bien, las crisis financieras en las economías emergentes son una consecuencia inmediata dentro del proceso de globalización mundial, en donde los países menos desarrollados y con menos recursos tratan de captar flujos de capital que impriman un poco de desarrollo económico, que los impulsen. Es esa entrada de capitales que se realiza en estos países y sus gobiernos, en los que pueden, finalmente se decía que pueden actuar sobre los flujos, ya que no son posibles normas individuales cuando otros países competidores las aplican. En este caso también podríamos nosotros decir que es inadecuado. Ya tenemos también otro antecedente dentro de este modelo financiero en múltiples periodos, en donde establecemos que a pesar de que se abrió el sector financiero mexicano y están entrando gigantescos flujos de capitales en los últimos trimestres, observamos que el PIB, en vez de elevarse, va para abajo. O sea, tenemos los capitales, pero no impactan a la producción y al empleo. Qué dilema tan interesante, ¿no? Y no aparece en estos modelos, en estos análisis, no aparece esa situación. ¿Por qué no aparece? Porque finalmente, cuando se libera el sector financiero, entonces se le desliga inmediatamente de la producción. Se plantea entonces que el sector financiero ya no es para apoyar a la producción, sino es para ganar dinero. Se le da la facilidad, la libertad de ganar dinero entonces en el sector financiero. Me desligo más de la producción. Si ya de antemano, con los controles, con el tipo de cambio fijo, había una desviación, había un descontrol. Por eso les mencionaba yo que para reequilibrar a la economía nacional y mundial, tenía que intervenir todavía de forma más decisoria, de forma más firme el Estado. Pero en vez de tomar ese camino, se tomó el contrario. Y aquí están las consecuencias. Se toma el contrario y en vez de que el sistema financiero apoye al sistema productivo, dice, yo ni te conozco. Porque yo puedo ganar sin ti. O sea, una ecuación muy sencilla, ¿no? Vamos a ponerla. Antes era mercancía, teníamos que producir bienes y servicios para ganar un poco de dinero, ¿no? Mercancía para producir una ganancia, o sea, lo vendíamos, dinero. Entonces, seguíamos el proceso de valorización, de producción, de crear bienes y servicios mayores para producir una ganancia mayor. Y seguimos produciendo más mercancías para seguir ganando más, doblemente. Pero ¿qué dicen ahora? Ahora que ya se liberalizó, se desreguló el sistema financiero, ¿acaso creen que voy a seguir con sus reglas? No. Ahora que ya está libre el sistema financiero, digo, dinero, que crea más dinero, que crea doblemente dinero. Qué sencillo, ¿no? Entonces, sector financiero, sector productivo. ¿Y por qué entonces esa gigantesca cantidad de dinero que entra no impacta
a los bienes y servicios, al Producto Interno Bruto o a los empleos, porque no se está manejando en este rubro. Este rubro es del sector productivo. Ya hay un divorcio, gracias justamente a mis colegas, premios Nobel de Economía, eminencias, han logrado divorciar a la economía. Entonces, no solamente hay división de clases sociales, sino hasta división productiva. Yo, sector financiero, a ti, sector productivo, ni te conozco. Bien, los modelos de primera generación son los trabajos de Krugman 1979, ¿no? Se han realizado avances al trabajo inicial de Krugman. Algunos modelos apuntan que ante expectativas de crisis los salarios subirán perdiéndose competitividad, mientras que otros mantienen que los tipos de interés se incrementarán cuando hay riesgos de crisis para defender la moneda, y los más recientes han incorporado aspectos de la crisis mexicana del 94 y 95. A estos modelos de primera generación se dan otros modelos de segunda generación en donde ya se incorporan algunos planteamientos que no se habían tomado en cuenta, ¿no? Recientemente se han comenzado a desarrollar modelos de segunda generación que tratan de definir un episodio de crisis desde una perspectiva opuesta a los de la primera generación. Es decir, no existe una política económica inconsistente que induzca a la crisis, ¿no? Sino que la crisis tiene lugar en ella misma y es ella quien provoca un cambio en la política económica. Pues ahí, bueno, ya no me voy a meter más en eso, necesitamos avanzar. Vamos mejor con el último apartado, que es programación del trabajo según múltiples periodos. Estamos otra vez en el análisis multicriterio de la toma de decisiones. En las partes anteriores del curso hemos visto los principios y técnicas de resolución del modelo de programación lineal, una herramienta de apoyo a la administración. En la aplicación de los mismos se asume también la existencia de una función objetivo. A veces ya podemos incorporar hasta dos funciones objetivo. Por ejemplo, maximizar o minimizar ganancias o costos. Adicionalmente al modelo de programación lineal, se requiere que toda la información sea cuantificable para poderlo incorporar. En este apartado se presenta un método adicional que permite considerar problemas de decisión de múltiples objetivos con información cuantitativa, pero también cualitativa. Por ejemplo, aquí lo que vamos a tener no es otra cosa más que un ejemplo de una empresa interesada en seleccionar el mejor sitio para la instalación de su planta. El costo del terreno y de la construcción puede variar de un sitio a otro, por lo que un criterio para la selección del mejor sitio podría ser minimizar el costo total de la construcción y de la adquisición. Sin embargo, la empresa podría estar interesada en considerar otros criterios adicionales, como la disponibilidad de infraestructura y servicios para el transporte, o la facilidad para contratar personal, costo de energía o carga impositiva, que son los impuestos. Este caso ilustra la complejidad de ciertos problemas que se incorporan en la decisión, ¿no? En los cuales una alternativa puede ser considerada como la mejor función de un objetivo y la peor con respecto a otros criterios. Entonces, los problemas de decisión tienen que ver con dos o más criterios. Un conflicto en el momento que el decisor busca identificar la mejor alternativa, pudiéndose resolver con un trueque en cuanto a estos múltiples criterios. También este aspecto. En economía encontró hace algún tiempo John Nash, uno de los que desarrolló la teoría de juegos, planteó un problema de teoría de juegos, en donde él descubrió justamente esta negociación, ¿no? Ustedes saben que, esto es una enseñanza para ustedes, futuros administradores, ustedes saben que en el sistema, en la sociedad capitalista,
se ha planteado un paradigma interesante, ¿no? Le llaman competencia. Y ello se ha desarrollado a tal grado que ahora le llamamos competitividad. Un índice, el índice de competitividad es importantísimo a nivel internacional para decir, este país es competitivo, entonces le damos billetes, le damos financiamiento, le otorgamos créditos, ¿no? Puede ser uno de los criterios. Así de importante es la competencia. Pero por el otro lado, John Nash estableció que con base en la competencia no se llega a la mejor opción. Obviamente, él lo hizo con elementos matemáticos. Yo sin necesidad de llevarlo a los elementos matemáticos, que ahorita ya no tengo mucho tiempo, lo único que les podría establecer es que John Nash, el de la teoría de juegos, decía, imaginemos que vamos a competir por un mercado. Si las dos empresas, o 3 o 4 o 5 empresas competimos por el mismo mercado, nos vamos a desgastar y finalmente no vamos a lograr acaparar el mercado. Dentro de esa lucha intestina nos vamos a acabar. Luego entonces John Nash planteó ya una solución aún no cuantitativa ni matemática, muy sencilla. Si nosotros pudiéramos entonces llegar a un común acuerdo de decir, bueno, yo me quedo con esta parte del mercado, tú te quedas con esta y tú te quedas con esta, entonces de inmediato encontraríamos una baja en un elemento fundamental de la economía, que sería minimizar costos, sin necesidad de pasar por las matemáticas, ¿no? Ese es un problema de teoría de juegos. Y rompiendo uno de los esquemas o paradigmas fundamentales de la economía capitalista, que es la competencia, ¿no? Entonces, el costo del terreno y la construcción pueden variar. Entonces hay que minimizar el costo de la construcción. Sin embargo, la empresa podría estar interesada en considerar otros factores. Este caso ilustra la complejidad. Entonces, los problemas de decisión tienen que ver con 2 o más criterios. Para ello podemos utilizar 2 métodos multicriterio de apoyo a la decisión gerencial, el método scoring y el multicriterio, conocido como el proceso de análisis jerárquico, que es el que ya les he hablado un poco, ¿no? Las etapas del método son los siguientes: identificar la meta, las alternativas, los criterios, asignar una ponderación, establecer la satisfacción que nos brinda cada una de las alternativas y el score, ¿no? Y ya con el score automáticamente sale ordenarlos. El modelo puede calcularse con base a CJ igual a la sumatoria de WI de RIJ, donde RIJ es el rating de la alternativa, WI es la ponderación y CJ es el score. Un ejemplo, un graduado de la Escuela de Negocios, especialización en finanzas y contabilidad, ha recibido ofertas de empleo. 1, analista financiero en Chicago. 2, contable, de cuestión contable en una empresa de Denver. Y C, auditor en Houston. El recién graduado maneja múltiples criterios para tomar su decisión al respecto, ¿no? El puesto de analista, los siguientes: la mejor oportunidad de avance profesional a largo plazo, analista. La preferencia de vivir en Denver y considera que la firma de Houston representa el mejor estilo y filosofía administrativa. Entonces, los pasos: seleccionar la mejor oferta. Las alternativas son 3. Los criterios de avance de la carrera, localización, estilo administrativo, remuneración. Y 4, la asignación de ponderación. Aquí ya lo tenemos, ¿no? 1, muy poco importante. 2, poco importante. 3, importante. A medias. 4, algo importante. Y 5, de plano es la mejor, ¿no? Entonces, aquí ya está la ponderación y aquí están los resultados: avance de la carrera, localización, prestigio, seguridad, calidad de trabajo.
analista financiero, contable en Denver o auditor en Houston. Ya no nada más tenemos que sumar el score. Entonces sumamos el score y observamos que el de mayor es el contable en Denver, con 167 elementos. Y con esto terminamos nuestra sesión. Lo que vimos es una aplicación de programación lineal para resolver problemas de decisiones múltiples, modelo de intervalo, modelo financiero de múltiples periodos y programación del trabajo según múltiples periodos, ¿no? Multifactorial. Y bueno, hasta aquí entonces nos quedamos. Los espero para la 9ª sesión. Por mi parte ha sido todo. Pásenla bien.